Estimadas alumnas, muy buenos días. Aquí los saludo en compañía, como verán en el videíto, de Nelson Mandela. Tengo acá la foto de su libro autobiográfico. Bueno, ustedes van a recibir esta clase el martes 29 de septiembre. Ya ha llegado días más primaverales. Yo ya ando más liviano de ropa. Ya hemos tenido calorcitos. Última clase del mes de septiembre. Y vamos entrando en la recta final del año, que además se condice con una etapa que se está poniendo realmente difícil en Córdoba. Así que en estas épocas de incertidumbre, la única certeza creo que es que hay que cuidarse mucho, más allá del agotamiento con el cual nos encuentra ya esta parte del año. Pero bueno, hay que hacer todos los esfuerzos para seguir atentos a todas las recomendaciones sanitarias y sin miedo, pero con mucha prudencia, seguir cuidándose todo lo que sea posible. Bueno, nosotros en las últimas clases hemos trabajado el concepto, las ideas de la libertad en dimensiones más intrapsíquicas, en dimensiones interpersonales, en dimensiones más transpersonales. Vimos una película, trabajamos los conceptos de Sabater, vimos la película del carcelero de Mandela, de James Gregory. Vimos cómo en nuestras vidas también un poco uno nace un poco sujeto, y como la misma palabra sujeto lo indica, sujetado a órdenes simbólicos, a cuestiones que están instituidas en el mundo cultural al cual uno pertenece por una cuestión de cohorte, por una cuestión de generación, y cómo en definitiva ser un sujeto es ser alguien sujetado a muchos aspectos de ese como orden cultural o orden simbólico al que uno pertenece, y por lo tanto nuestros márgenes de libertad, nuestros márgenes de acción están en ese punto ya condicionados o restringidos en algunos aspectos, y como también después en nuestras vidas quizás las cuestiones que más nos han marcado en términos de quiénes llegamos a ser guardan relación con en algún punto ciertos actos como de rebeldía contra algunos de esos órdenes tan instituidos. En otros aspectos nosotros no nos rebelamos, sino que al contrario, ser parte de un orden simbólico es también descubrir que nuestras culturas tienen cosas muy valiosas y uno también elige conservarlas, transmitirlas, cuidarlas, protegerlas de generación en generación, pero en otros aspectos también algunas de las cosas más valiosas de nuestras vidas son esas luchas por tratar de transformar algunas cuestiones un tanto opresivas que nos puedan haber tocado vivir en dimensiones culturales. Siempre en estas últimas clases hemos dado mucho los ejemplos de cómo las mujeres de vuestra generación les tocó remar contra muchos aspectos muy opresivos que el género femenino debió de padecer en algunos aspectos. Entonces, opresiones que a veces han sido culturales, pero que bueno, que también tienen su correlato después en cuestiones que pueden ser un tanto opresivas en las relaciones vinculares, y hemos pensado quizás también en ejemplos de, qué sé yo, paradigmas de cuidados un tanto autoritarios, que tal vez de los cuales uno ha sido víctima, o que quizás algunas de esas cosas también se han reproducido en los modos de relación, y que también de repente siguen siendo las cosas que siguen abiertas a reflexiones, a replanteos, a preguntas, a interrogantes, de cómo uno los ha tratado de ir sobrellevando en la existencia. La condena de estar condenados a la libertad es también algo que nos lleva a algunos de esos sufrimientos humanos. Y bueno, cómo hacernos cargo de nuestras propias vidas y cómo hacernos cargo de las propias decisiones que hemos ido tomando en el camino de nuestras vidas. Y todo tiene sus costos. Todo tiene sus costos. En el caso de Nelson Mandela creo que también es como muy evidente que el irse transformando en un sujeto cada vez más autónomo, más libre
más libre pensador y más de sentirse responsable de guiar la vida con libertad, y no solamente la vida personal, sino también en términos más colectivos, y pensando ya no solo en el bien común, sino en el bien colectivo, bueno, también tiene un costo el ejercicio de esa libertad. Tiene un costo empezar a instituir cosas distintas a las ya instituidas en un orden cultural. Tiene un costo, así como para las mujeres tuvo también su costo luchar por determinadas posiciones en la vida social o para romper con determinados esquemas. Es decir, todo en la vida también tiene la libertad, como que viene de la mano con ese costo, ¿no? Y yo les decía que ya un poco como modo de cierre de esta serie de clases en donde las reflexiones giraron en dirección a la libertad, les iba a leer las últimas reflexiones de un texto extensísimo que es este de Mandela, el largo camino hacia la libertad, que es una autobiografía que en realidad no es que él la haya escrito muy cercano al final de su vida, sino que él la escribe al momento de recuperar la libertad y al momento después de que él se presenta en las elecciones presidenciales y él es electo presidente de la República de Sudáfrica. De hecho, yo creo que hubo como, no me acuerdo si fueron un mundial de fútbol o un mundial o un encuentro olímpico, no sé, hubo una actividad deportiva que se hizo justamente en Sudáfrica ya con la presidencia de Nelson Mandela, o no era presidente, pero bueno, hubo un evento deportivo muy grande en donde ya el apartheid ya era parte de la historia. Pero bueno, este libro, él lo escribe cuando es electo presidente, y de hecho en este último apartado, que justamente es el apartado que se llama Libertad, y en donde relata, es el capítulo en donde relata, donde la película termina, como quien dice, todo ese proceso. Pero acá lo que relata es básicamente lo que va a ser la asunción al cargo de presidente y reflexiones que él hace con respecto a su propia vida, su propia trayectoria y el punto en el que se encuentra y el costo de la libertad. Dice, yo he descubierto que mi presbicia ha aumentado enormemente. Yo estoy con el libro, pero yo tengo que poner una distancia grande. Pero dice así. El 10 de mayo amaneció luminoso y transparente. Durante los últimos días había sufrido el agradable asedio de dignatarios y de líderes mundiales que venían a presentarme sus respetos antes de la investidura. La ceremonia de toma de posesión sería la mayor reunión de líderes internacionales jamás vista en territorio de Sudáfrica. Los actos se celebraron en el precioso anfiteatro de arenisca de Union Buildings, los edificios de la administración de Pretoria. La verdad que toda la gente que conozco que ha paseado por Sudáfrica cuentan que la ciudad esa de Pretoria es preciosa. O sea que realmente parece que es muy linda. Durante décadas, aquella había sido la sede de la supremacía blanca. Ahora, era el centro de un arco iris de colores y naciones diferentes presentes allí para asistir a la instauración del primer gobierno democrático y no racista de Sudáfrica. Aquel maravilloso día de otoño me acompañaba mi hija Senani. En el podio, el señor de Klerk prestó juramento como vicepresidente segundo y a continuación lo hizo Thabo Mbeki como vicepresidente primero. ¿Se acuerdan que, este señor de Klerk era el que justamente
había llegado a la negociación política que posibilitó el pasaje en Sudáfrica del apartheid a estas elecciones en donde, como en la película quedaba bien clarito, había luchado tan intensamente el movimiento de una persona, un voto, y evidentemente que esto es el producto de una resolución política de un conflicto. Que es el mejor modo de llegar a la resolución de las cosas, es decir, diplomática y políticamente. Ese es el sentido de la política. No es ni la politiquería, ni el partidismo, ni todas las degradaciones a las cuales lamentablemente también a veces, de las cuales a veces somos testigos, digamos. Es decir, la política es un concepto más que valioso porque no hay forma más madura de resolución de los conflictos de las comunidades que llegar a resoluciones democráticas, reglas de juego que posibiliten que la violencia se transforme en un acto simbólico. Una elección es un acto violento. Es decir, hay ganadores y hay perdedores, hay triunfadores y hay derrotados, quedan emociones de las más complejas, pero lo mejor que puede pasar es que al final las comunidades resuelvan ese tipo de conflictos de modos que respondan a reglas de juego. Y bueno, ¿no te gustaron los resultados? Bueno, mira, dentro de 2 años hay posibilidades de transformación. ¿Desilusionaron las promesas y no se cumplieron? En general, quienes desilusionan mucho terminan no vuelven a ser elegidos nuevamente por las personas. Es decir, esa es un poco la lógica de poder tolerar la vida política, como quien dice. Entonces, en el podio, la hija, el juramento del vicepresidente Clerk, y a continuación Luis Thabo Mbeki como vicepresidente primero. Cuando me llegó el turno, juré respetar y hacer respetar la Constitución y entregarme en cuerpo y alma al bienestar de la República y su pueblo. Ante los invitados allí reunidos y el mundo que nos observaba, manifesté. Y este es parte del discurso, digamos, de la investidura. Hoy, con nuestra presencia aquí, conferimos grandiosidad y esperanza a nuestra recién nacida libertad. De la experiencia de un desastre humano que ha durado demasiado, ha de nacer una sociedad de la que toda la humanidad se sienta orgullosa. A nosotros, que no hace mucho éramos aún personas fuera de la ley, se nos ha concedido el extraordinario privilegio de acoger a las naciones del mundo sobre nuestro propio suelo. Damos gracias a nuestros distinguidos huéspedes de todas las naciones por haber venido a tomar posesión, junto con el pueblo de nuestro país, de lo que después de todo es una victoria de la justicia, la paz y la dignidad humanas. Muy linda esa frase, a mí me parece preciosa, preciosa. Pensar esta transformación política, es decir, la transformación política de esa época, como lo que es acá enunciado, como la victoria de la justicia, la paz, la dignidad humana. A mí me parece que esa frase es realmente preciosa. Yo pensándolo en términos históricos, así como buscando semejanzas por ahí con procesos más locales, yo creo que esa sensación de victoria, de la justicia, la paz y la dignidad humana tuvo mucho que ver con todo ese proceso como de democratización que hubo en nuestro país en el año 83 y en los años siguientes, en donde realmente hubo un cambio profundo de un modo cultural de vinculación y de relaciones políticas en nuestras comunidades, que fue ese pasaje, digamos, de los sistemas de facto y autoritarios que tienen una cuestión histórica en nuestro país muy intensa, con cosas muy dolorosas, con conflictos
pésimamente resueltos a través de la violencia política, con cuestiones realmente que son lo más oscuro de nuestra historia y que al mismo tiempo siguen siendo cosas que tienen sus remanencias porque estamos hablando de poquísimos años o que tienen su incidencia todavía en las subjetividades muy grandes en las personas de más edad porque lo vivieron y lo atravesaron con la fuerza de todo hecho histórico que a nosotros nos impacta en nuestras vidas. Y sin embargo, bueno, yo un poco que ya con mis años, que tampoco ya son tan pocos, sí tengo esa percepción como de sentimientos de que la democracia, la justicia, la paz, es decir, eso termina siendo como un triunfo de la colectividad cuando se van dando importantes reconfiguraciones, culturales, encarnadas por distintos tipos de liderazgos. O sea, yo creo que efectivamente el liderazgo de Alfonsín en ese momento histórico terminó siendo un poco como el referente de un momento de transformación cultural de la comunidad política, más allá del partidismo. ¿Sí? Sí, obviamente que Nelson Mandela también termina siendo un dirigente que es parte de un partido político. Y es elecciones, y hubo ganadores, y hubo perdedores, y qué sé yo, es decir, es inevitable ese nivel de conflictividad al interior de toda comunidad, y sin embargo, cuando pasa el tiempo, también decanta que estos procesos trascienden a las personas, que trascienden a las comunidades, y decantan y va quedando también, como quien dice, los legados más potentes de las personas. Es decir, porque yo al hacer esto del parangón, incluso pienso cómo es necesario que pase a veces mucho tiempo para que uno pueda ver las cosas como con nuevas perspectivas, ¿sí? Eh, en el momento en que los acontecimientos van sucediendo, a veces uno no puede todavía tener la perspectiva tan clara de los procesos en los cuales está metido y a veces el distanciamiento temporal es lo que posibilita una mejor percepción de las cosas. Es decir, en su momento, digo, estaban naturalizadas cosas oprobiosas en las relaciones, como vimos en la película o como vimos, estaban naturalizadas esas relaciones absolutamente oprobiosas. Bueno, lo interesante es que se produzcan movimientos políticos que realmente son avances civilizatorios cuando nosotros mirando para atrás decimos, qué vergonzoso que era. Es decir, yo creo que en estas épocas actuales también, si realmente seguimos progresando civilizatoriamente, ojalá, pienso yo, nuestros nietos cuando miren para atrás, tal vez miren como con cierta vergüenza y pueden decirnos o pudiesen reprocharnos cosas del tipo, ¿cómo puede ser que en el 2020 se viviera con los niveles de desigualdad tan gigantescas que se vivían? Si dentro de 40 años ese pudiese ser una expresión de muchos de nuestros descendientes, sería un éxito civilizatorio. Sería un éxito civilizatorio, que lo que de repente se ha ido naturalizando tanto, pobreza, exclusión, desigualdad, nuestras comunidades de algún modo pudieran finalmente empezar a hacer cosas en dirección a transformarlas y reconfigurarlas. Pero digo, es muy difícil porque siempre la vida política lleva a una cosa muy apasionada y excesivamente apasionada. A veces necesitamos que puedan pasar mucho tiempo para que uno pueda percibir como con más claridad los procesos históricos en los que uno habita, como quien dice. Y por ahí yo también pienso, cuando Mandela tiene la posibilidad de dar este discurso, cuántos que lucharon por las mismas, digamos, causas que él, no pudieron percibirlo, no pudieron verlo, no pudieron degustarlo, no pudieron disfrutarlo, es decir, el fruto de muchas de las acciones. Y esa es la parte quizás no narrada y esa es tal vez la parte que siempre es como la más difícil en nuestras propias vidas. Es decir, que a veces uno, en todo lo que tiene que ver con una actuación más en la vida colectiva, uno muchas veces no va a poder ver el producto de muchas de las luchas que ha dado. ¿Por qué? Y porque la realidad es
son más desilusionantes a veces de lo que uno querría, como quien dice, es decir, por cuántas cosas mejores ha luchado uno en el mundo y quizás ha visto que el mundo no necesariamente está mucho mejor, más allá de todos los esfuerzos que uno le ha puesto. Difícil eso después de tolerar. Hemos logrado por fin, sigo con el discurso de Mandela, hemos logrado por fin nuestra emancipación política. Nos comprometemos a liberar a nuestro pueblo de las cadenas de la pobreza, las privaciones, el sufrimiento, el género y cualquier otra discriminación. Nunca, nunca, nunca jamás experimentará otra vez esta maravillosa tierra la opresión del hombre por el hombre. El sol jamás se pondrá para tan glorioso logro humano. Que reine la libertad, que Dios bendiga a África. Momentos más tarde, todos levantamos la vista sobrecogidos ante el espectacular y atronador despliegue de reactores, helicópteros y transportes de tropas que sobrevolaron en perfecta formación Union Buildings. No solo fue una muestra de precisión y poderío militar, sino de lealtad de los militares para con la democracia, para con un nuevo gobierno que acababa de ser elegido libre y justamente. Solo unos momentos antes, los generales de las Fuerzas de Defensa Sudafricana y de la policía con sus guerreras repletas de entorchados y medallas me habían saludado y me habían jurado lealtad. No se me escapó por alto el hecho de que pocos años atrás no solo no me habrían saludado, sino que me habrían detenido. Finalmente, una formación en cuña de reactores Impala dejó una estela de humo negro, rojo, verde, azul y oro, los colores de la nueva bandera de Sudáfrica. Me detengo acá un poquitito en esta lectura porque digo, de esto se trata una transformación cultural. Y estoy seguro que por supuesto que entre los que estaban ahí jurando lealtad, muchos lo sienten como que se tienen que tragar este sapo. Bueno, esa es la vida política. La vida política, la convivencia política implica en algún punto llegar al grado de madurez, de la comprensión de que el único modo más humano de vivir es respetando una ley que se nos impone a todos. Que esa es un poco la idea de la democracia. Es decir, bueno, acá hay algo que nos trasciende, como por ejemplo la voluntad popular. Bueno, si la voluntad popular hizo que la persona elegida para tu centro vecinal, para tu intendencia, es formato del bueno, y no es el que a vos te gusta, y qué sapo te va a tener que aguantar, qué cosa te va a tener que aguantar, bueno, y cuánto tiempo, un tiempo. Es decir, la idea de la democracia yo creo que es como el tratar de regular, al poner una regla, poner formas de vincularse que por lo menos impiden algunos aspectos monstruosos de la condición humana devenidos del autoritarismo, de los sistemas de opresión y de los sistemas de imposición de la fuerza de unos sobre otros. Cuando acá después Mandela está haciendo promesas del tipo, ahora tenemos que ver cómo terminar con el hambre, la opresión, etcétera, etcétera, las pobrezas, las privaciones, es decir, está claro que una cosa son los derechos políticos y otra cosa son los derechos sociales. Y yo creo que en ese sentido también estamos muy emparentados con países que están como en vía de desarrollo. Y siempre me acuerdo al cura de mi barrio que decía, hablamos de países en vías de desarrollo, pero más en las vías que en el desarrollo. Y bueno, y es la realidad compleja de países mucho más periféricos y pobres de los que uno querría, pero que es la realidad que nos toca vivir, digamos, en donde quizás se han logrado avances en derechos políticos, pero estamos todavía lejos
de que ciertos derechos sociales y de ciertas posibilidades de realización más plena de las vidas de las personas sean equitativas, que haya cierta igualdad en el acceso a las posibilidades. Y en estas épocas están tan en discusión las cuestiones de los méritos, los no méritos, las igualdades o no igualdades. Yo creo que no hay que confundir la idea de que la aspiración a la justicia implica la igualdad de derechos, es decir, la igualdad de derechos en las posibilidades que nos dé una vida colectiva de igualdad de derechos en términos de poder acceder, por ejemplo, a la educación, igualdad de derechos en términos de poder acceder a similares estándares de salud. En eso yo siento que nosotros tenemos igualdad, porque después la desigualdad es el pan de todos los días. Evidentemente que hay desigualdades en inteligencia, en recursos económicos, en recursos de distintas naturalezas que nos van a llevar. Hay diferencias entre las personas enormes. A lo que creo que tiene que apuntar la igualdad es que nuestras comunidades brinden iguales oportunidades a las personas. Que quien desea estudiar pueda estudiar. Que quien desea cuidar de su salud pueda tener acceso a salud. Es decir, en ese sentido creo que hay que defender el concepto de libertad e igualdad. Entonces digo, Mandela no hace una lectura tampoco ingenua de la realidad. Es decir, ahora percibo que me saludan los que hace 2 semanas me hubiesen detenido, los que hace un tiempo me hubiesen detenido. Esta es la transformación. Para mí, el día quedó simbolizado por la interpretación de nuestros 2 himnos nacionales y por la visión de blancos cantando el Gnosisikelel África y los negros cantando Daistem, el viejo himno de la República. Aquel día ninguno de los 2 grupos del público se sabía la letra del himno que hasta hacía poco despreciaban. Aquel día ninguno de los 2 grupos del público se sabía la letra del himno que hasta hacía poco despreciaban, pero no tardarían en aprenderse ambos himnos de memoria. El día de la investidura me sentí abrumado por la sensación de que nos encontrábamos en un momento histórico. Uy, esto es el antivirus. Ahí está. Y evidentemente que es un día histórico, ¿no? A lo largo de la primera década del siglo XX, poco después de la amarga guerra anglo-boer y antes de que yo hubiera nacido, los pueblos blancos de Sudáfrica habían resuelto sus diferencias y erigido un sistema de dominación racial sobre los pueblos de piel oscura de su propia tierra. La estructura que crearon fue la base de una de las sociedades más duras e inhumanas que el mundo haya conocido. En la última década del siglo XX y en el 8º decenio de mi vida, aquel sistema había sido derribado para siempre, siendo sustituido por otro que reconocía los derechos y las libertades de todos los pueblos al margen de cuál fuera el color de su piel. Aquel día había llegado gracias a los inimaginables sacrificios de miles de los míos, gente cuyos sufrimientos y valor jamás podrán ser evaluados ni recompensados. Aquel día sentí, como he sentido tantos otros días, que no era más que la suma de todos los patriotas africanos que me habían precedido. Aquel largo y noble linaje había llegado a su fin, y ahora recomenzaba su andadura conmigo. Me resultaba doloroso que fuera imposible agradecerles su generosidad y que no hubieran tenido oportunidad de ser testigos de lo que su sacrificio había logrado. La política del apartheid creó una herida profunda y duradera en mi país y en mi gente.
todos nosotros necesitaremos muchos años o generaciones para recuperarnos de ese profundo dolor. En eso yo también lo admiro a Mandela, digo, porque tiene la sabiduría de entender de qué se trata también una herida colectiva y de la necesidad de que los cambios van a ser muy paulatinos. Y él tiene claridad de eso, es decir, acá van a hacer falta generaciones para recuperarnos de ciertos dolores. Volviendo a parangones históricos con nuestro país, digo, bueno, efectivamente, todavía en nuestro país uno percibe que hay dolores intensos producto de los años de los golpes de Estado, de las luchas armadas, de los momentos históricos en donde el grado de conflictividad política fueron tan intensos. ¿Cuántos años han tenido que pasar para que, por ejemplo, la guerra de Malvinas, con las consecuencias nefastas de la guerra de Malvinas, pudieran empezar a ser paulatinamente narrados, relatados, que pudieran empezar a emerger, qué sé yo, canciones como Lerner, películas, es decir, que esas cosas que han sido profundamente lacerantes para las colectividades humanas puedan empezar a encontrar algún tipo de paulatino trabajo colectivo de elaboración de cosas tan dolorosas. Bueno, yo creo que Mandela, como sabio y líder y persona tan inteligente que fue, él tiene esa claridad, es decir, todos necesitaremos muchos años o generaciones para recuperarnos de ese profundo dolor. Porque la política del apartheid creó una herida profunda y duradera. Pero las décadas de opresión y brutalidad tuvieron también un efecto imprevisto. Produjeron a los Oliver Tambo, los Walter Sisulu, los jefes Luthuli, los Yusuf Dadoo, los Brim Fisher, los Robert Sobukwe de nuestros días. Dieron lugar a hombres de tan extraordinario coraje, sabiduría y generosidad que es posible que jamás vuelva a haber nadie como ellos. Quizás sea necesario llegar a niveles de ignominia como los que habíamos padecido para que surjan personalidades tan sublimes. Y eso yo creo que es también la comprensión muy sabia de Mandela de entender estas contradicciones que la vida tiene. Cuando trabajamos la cuestión de, qué sé yo, de Viktor Frankl y el contexto de la Segunda Guerra Mundial, digo, también ahí uno ve ese tipo de contradicciones. Es decir, tal vez cosas tan excepcionales que llegó a comprender Viktor Frankl no hubiesen sido posibles si no hubiese pasado por cuestiones también tan tremendamente monstruosas. Y eso a nivel colectivo a veces tiene como este parangón. Es decir, si las sociedades no tuviesen ese grado de complejidad, tampoco hubiesen emergido personajes como los que él menciona de tanto coraje, sabiduría y generosidad. Quizás sea necesario llegar a veces a niveles de ignominia como los que habíamos padecido para que surjan personalidades tan sublimes. En el subsuelo de mi país hay una gran riqueza en minerales y gemas, pero siempre he sabido que su principal riqueza es el pueblo, más valioso y resplandeciente que el más puro de los diamantes. Fue de aquellos compañeros de lucha de quien aprendí el significado de la palabra valor. Una y otra vez he tenido ocasión de ver cómo hombres y mujeres arriesgaban y entregaban sus vidas por una idea. Les he visto soportar toda clase de agresiones y torturas sin ceder ni un ápice, haciendo gala de una fuerza y una tenacidad más allá de todo lo imaginable. Tuve ocasión de aprender que el valor no consiste en no tener miedo, sino en ser capaz de vencerlo. Y esta frase a mí me parece muy bella. El valor no consiste en no tener miedo, sino en ser capaz de vencerlo. He sentido miedo más veces
de la que puedo recordar. Pero siempre lo he ocultado tras una máscara de audacia. El hombre valiente no es el que no tiene miedo, no es el que no siente miedo, sino el que es capaz de conquistarlo. Jamás perdí la esperanza de que se produjera esta gran transformación. No solo por los grandes héroes que ya he citado, sino por la valentía de los hombres y mujeres corrientes de mi país. Siempre he sabido que en el fondo del corazón de todos los seres humanos hay misericordia y generosidad. En algunas personas puede ser que esté muy en el fondo. Siempre que leo esto me hace acordar el chiste ese que dice que el señor entra, le pega a la señora, le pega a los chicos, llega hasta la pieza del fondo y se pone a acariciar al perrito. Segundo acto, el señor llega, le pega a la señora, le pega a los chicos, llega al fondo y lo acaricia al perrito. ¿Y cómo se llama la obra? Y en el fondo es bueno. Creo que el discurso digamos, el relato de Mandela no es ingenuo en ningún punto, sino que él realmente tiene la comprensión de un líder excepcional. El común de las personas, en el común de las personas habitan sentimientos que tienen más que ver con cuestiones que son del orden de la generosidad. El común de las personas es capaz de ponerse en el lugar de los otros. El común de las personas tiene una tendencia a tratar de dar una mano a los semejantes. En el común de las personas predomina algo más del orden de la cooperación, de la empatía, que de la cuestión opresiva, ¿sí? Y de la cuestión abusiva. Voy a ver si después les encuentro para compartirles un videito que es precioso, hecho con unos chicos, de un experimento que se llama el experimento Comparte, y que es precioso, y que es bello, y que es un mensaje tan claro de cómo hay cosas que son más naturales en la condición humana, que tienen que ver más con la generosidad que son el producto de las socializaciones más primarias que nosotros tenemos, que de repente muchas cosas pueden verse tan tergiversadas a medida que vamos creciendo, que podemos alejarnos por ahí de cosas tan espontáneas en la condición humana como es la generosidad. Pero digo, lo que él sí digo, no tiene ingenuidad de pensar que no haya personas destinadas a hacer todo lo posible para mantener también las cuestiones del apartheid y cuestiones tan opresivas, pero como gran líder, él pone el foco en el bien común y en la esperanza de que se puede lograr alcanzar eso que es el bien común. Entonces digo, los grandes líderes de la humanidad son los que efectivamente la sabiduría los lleva a tener la claridad y a no flaquear, en este punto también, de trabajar y trabajar y trabajar por el bien común. Y acá claramente después vamos a entender que él está percibiendo que la relación entre su pueblo, y cuando él habla de su pueblo, él está pensando en algo que trasciende, no es solamente los de mi color. Su pueblo son todos. Entonces, esa grado de trascendencia, bueno, ya va a quedar bastante más claro. Dice, jamás perdí la esperanza de que se produjera una transformación. Siempre he sabido que en el fondo del corazón de todos los seres humanos hay misericordia y generosidad. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su procedencia o su religión. El odio se aprende. Y es posible aprender a odiar. Pero si es posible aprender a odiar, también es posible aprender a amar. Y estamos en épocas en donde hay mucho discurso interesado de odios, de grietas, de rupturas, y hay que ser muy cauto, y los grandes líderes nos enseñan a ser muy
cautos, a no dejarse atrapar por discursos de odio. Hay que ser muy cautos para que trabajemos en dirección al respeto de institucionalidades a fondo para intentar no generarnos heridas de las cuales después tengamos que lamentarnos ad infinitum nosotros, las siguientes generaciones. Muy peligroso, hay que estar muy atento a todo lo que tiene que ver con el odio. Y Mandela lo tiene muy en claro. Él lo ha percibido, lo ha vivido y fundamentalmente lo ha sufrido. Pero dice que así como el odio se aprende, si es posible aprender a odiar, es posible aprender a amar, ya que el amor surge con mayor naturalidad en el corazón del hombre que el odio. Incluso en los momentos más duros de mi encarcelamiento, cuando mis camaradas y yo nos encontrábamos en situaciones límites, alcanzaba a distinguir un ápice de humanidad en alguno de los guardianes. Quizás tan solo durante un segundo, pero lo suficiente para reconfortarme y animarme a seguir adelante. La bondad del hombre es una llama que puede quedar oculta, pero que nunca se extingue. Bueno, voy a hacer un cortecito de la grabación acá en este punto y vamos a continuar en el próximo video.